Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Y ahora también en Xàtiva. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Buenas tardes. Mi nombre es Elvira Alonso y soy profesora tutora de Derecho Constitucional 1, asignatura de primer curso del grado en Derecho, en el Centro Asociado de la UNED en Valencia, Francisco Tomás y Valiente. Voy a hablar del tema 1 de esa asignatura de Derecho Constitucional 1, tema que lleva por título El poder político y su limitación, título que es perfecto para un tema 1 de Derecho Constitucional, como luego veremos. Pero antes me gustaría situar el tema en el programa de la asignatura y hacer una breve referencia a ese programa. El núcleo de los contenidos de la asignatura Derecho Constitucional 1 viene constituido por el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico español, pero lo cierto es que el programa de la asignatura no entra en el tema de las fuentes hasta la lección 6. Antes hay 5 temas introductorios que son una presentación del Estado constitucional. Se ocupan del origen histórico del Estado constitucional y de los principios del constitucionalismo. Después, ya sí, el programa aborda el tema de las fuentes como una materia propiamente constitucional, por naturaleza podríamos decir constitucional, con las características o requerimientos que el Estado constitucional impone al sistema de fuentes y centrándose en el examen del sistema de fuentes español a partir de la Constitución española del 78. Vamos entonces ya sí al tema 1. Si ese es el programa de Derecho Constitucional 1, queda visto que el tema 1 no se ocupa todavía de las fuentes. El tema 1 se ocupa del Estado constitucional. Y decía que el título de El poder político y su limitación era un título perfecto antes, y con ello ¿a qué me refería? ¿Por qué es perfecto? Pues es perfecto porque la idea primera de este tema 1, y que es hilo conductor del tema, es que el Estado constitucional tendría como característica esencial el establecimiento de límites al poder político. En el tema 1, el Estado constitucional es presentado como una fórmula histórica de limitación del poder político. Bueno, lo cierto es que en el tema 1 veréis que no se habla tanto de Estado constitucional como de Constitución, concretamente de la idea moderna de Constitución. Bien, Estado constitucional sería el Estado que tiene una Constitución en el sentido de esa idea moderna de Constitución. Y la esencia de la Constitución en su sentido moderno sería ese establecimiento de límites al poder político para garantizar la libertad del individuo. Así podemos dar el siguiente concepto de Constitución en sentido moderno. Sería la norma que regula el poder político con el objeto de limitarlo para garantizar la libertad. Pues bien, en ese sentido, como fórmula de limitación del poder, la idea moderna de Constitución no es el único modelo histórico, ha habido otros. La preocupación por limitar el poder político es muy antigua, como pone de manifiesto el ejemplo del llamado gobierno mixto. ¿A qué hacemos referencia con esta expresión, gobierno mixto? Bueno, con esta expresión se hace referencia a la forma de gobierno o al modelo político que habría preferido Aristóteles en su obra titulada Política. En la Política, Aristóteles defiende como la mejor de las formas políticas posibles la que él llama politeia, término que puede ser traducido como república o república equilibrada, y que sería una forma de gobierno que combinaría elementos de dos formas de gobierno que fueron conocidas en la práctica política griega, la oligarquía y la democracia. Pues bien, modelo histórico o modelo de limitación del poder político, porque bien, la limitación del poder político surgiría aquí del elemento democrático. Esa fórmula, llamada del gobierno mixto, va a ser retomada por autores posteriores, va a ejercer una importante influencia posterior. Es la fórmula que encontramos, por ejemplo, en Cicerón y en Polibio concretamente como constitución mixta, que combina monarquía, aristocracia y democracia. Bueno, su influencia sigue, pero no vamos a referirnos
más al gobierno mixto, ¿no? Que quede únicamente como un modelo histórico de limitación del poder político importante. Y volvamos a nuestro tema. Por tanto, la primera idea importante, el Estado constitucional es un modelo que se caracteriza por la limitación del poder político. Bien, pero con esta sola idea no queda caracterizado. ¿Qué es lo que necesitamos para caracterizarlo de modo más completo? Pues lo que tenemos que hacer es identificar los límites concretos que impone el Estado constitucional al poder político. ¿Y cómo? Pues para ello lo que se hace en el tema 1 es acudir a las primeras constituciones escritas. Prescindiendo del antecedente inglés, aunque no del todo como veremos, se acude a las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII, se acude a sus textos fundamentales, que serían, en el primer caso, la Constitución de 1787 y en el segundo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, para extraer los caracteres fundamentales del Estado constitucional, los principios del constitucionalismo, y ya con la idea sentada de que esos caracteres esenciales tienen el sentido de ser límites al poder político. Pues bien, vayamos a por el primer caso, el de los Estados Unidos. Decía que no íbamos a prescindir de todas formas del todo del antecedente inglés. Y lo decía porque, efectivamente, vamos a partir de la Constitución de 1787. Vamos a tratar de identificar sus principios políticos fundamentales para caracterizar el Estado constitucional. Pero para explicar esos principios vamos a hacer referencia, por una parte, al Federalista, a esa obra fundamental para entender el proceso constituyente estadounidense, el Federalista de Madison, Hamilton y Jay, obra escrita, por tanto, por protagonistas del proceso, compuesta de escritos que fueron publicados en la prensa durante el debate previo a la aprobación de la Constitución de 1787. Son artículos de prensa que explican a la opinión pública precisamente los principios de la Constitución. De ahí que digamos que es una obra fundamental para entender las características esenciales de la Constitución de 1787. Pero también vamos a acudir, y más de una vez, a John Locke, a su segundo tratado sobre el gobierno civil de 1690. Y ello porque las ideas fundamentales de la Constitución de 1787 ya están básicamente en Locke. De hecho, es un lugar común la afirmación de que el pensamiento del inglés John Locke es el que está detrás no solo de la Revolución Inglesa de finales del siglo XVII, sino también de la norteamericana y de la francesa. Precisamente, hay una interpretación que se opone a esa tesis y reivindica el modelo del gobierno mixto como la influencia principal. Para esto remito a los curiosos al momento maquiavélico de Pocock. Y sigamos con lo nuestro. Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales que establece la Constitución de 1787? Los enumero primero y después pasamos a verlos con un poco más de detalle. Esos principios serían la soberanía popular, el gobierno republicano, la separación de los poderes, la Constitución como norma suprema y la Declaración de Derechos. Bien, vamos a por la soberanía popular. Este es el principio básico. El poder político deriva del consentimiento de los gobernados, ¿no? Esta idea está en Locke, que habla del gobierno por consentimiento. Bien, y esta idea se completa o se complementa con la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Idea que surge justamente, la idea del poder constituyente, como distinto del que va a ser llamado poder constituido, y es los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La idea de que existe el poder constituyente surge justamente con esta idea moderna de constitución. Ha de ser otro poder, el constituyente, distinto de los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial, el que hace la Constitución, ¿no? Bien, entonces el poder constituyente, ¿cómo es definido y cuáles son sus caracteres? Es el que hace la Constitución, que constituye el gobierno. Es un poder originario, es un poder soberano y reside en el pueblo. Frente al poder constituyente, el poder constituido es el gobierno en sentido lato, incluyendo por tanto legislativo, ejecutivo y judicial, y no es originario, es derivado de la Constitución, no es soberano, es limitado por la Constitución. Thomas Paine, en su obra Los derechos del hombre de 1792, aclara muy bien la idea de la Constitución y el poder constituyente, ¿no? Cuando dice que una Constitución no es un acto del gobierno, sino un acto del pueblo que constituye el gobierno. La Constitución antecede al gobierno y es distinta siempre del gobierno. Bien, ese es el primer principio fundamental. El segundo es el gobierno republicano, que es una consecuencia de ese primer principio, de la idea de la soberanía popular. Si el poder reside en el pueblo, el gobierno tiene que ser representativo, democrático.
Los estadounidenses hablan de gobierno republicano. Republicano siempre ha tenido ese sentido de popular, democrático. Y el principio del gobierno republicano siempre ha sido considerado una técnica de limitación del poder político. ¿Cómo entienden los estadounidenses este principio del gobierno republicano? Pues la explicación la encontramos en el Federalista. Y en el Federalista se dice que un gobierno republicano es un gobierno que derive todos sus poderes, directa o indirectamente, de la gran masa del pueblo, pero también dice que se administre por personas que conservarán sus cargos a voluntad del pueblo durante un periodo de tiempo limitado y o mientras observen buena conducta. Por tanto, gobierno republicano no significa solo gobierno que tiene su origen en la voluntad del pueblo representativo, sino que significa también que está sometido a unas limitaciones, concretamente la temporal y buena conducta, ¿no?, que hemos visto, que persiguen el mejor ejercicio de sus funciones. Bueno, también en Locke encontramos la idea del gobierno republicano. El tercero de los principios es la separación de los poderes. La separación de los poderes, como sabemos, tiene ese sentido de ser, de servir, de límite al poder como garantía de la libertad, como muy bien explicó o explicara Montesquieu y también antes que Montesquieu, Locke. Es una técnica para limitar el poder y garantizar la libertad. Pues bien, la separación de los poderes en la Constitución de 1787 de los Estados Unidos es doble. Hay separación funcional, que es a la que se refieren Montesquieu y Locke, pero también hay separación territorial. Entonces, refirámonos primero a la funcional y luego a la territorial. ¿En qué consiste la separación funcional? Bueno, podemos decir básicamente que si en el poder político es posible distinguir tres funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, se trata de atribuir cada una a un órgano distinto. ¿Cómo hace esa atribución concretamente la Constitución de 1787? Pues el poder legislativo lo atribuye a un Senado y a una Cámara de Representantes. El poder ejecutivo lo atribuye a el presidente y el poder judicial a los jueces. Pero el principio se completa con una idea que es la siguiente, que entre los poderes debe existir un equilibrio, y un equilibrio que corresponde garantizar a los propios poderes, mediante la capacidad recíproca que tienen de influir en los otros. Por eso se habla de frenos y contrapesos, porque unos poderes limitan a otros. Ejemplos, pues el presidente más el Senado nombran a los jueces del Tribunal Supremo, o el presidente tiene derecho de veto legislativo. Ese es el principio de separación funcional, y decimos que los estadounidenses también aplican una separación territorial. La separación territorial del poder se plasma en la creación de un Estado federal, en la constitución de un Estado federal, que es en este momento un principio de organización política nuevo y que responde a las circunstancias del nacimiento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nacen a partir de la existencia de 13 colonias que tenían una autonomía que quieren conservar. De hecho, esas 13 colonias intentan primero una confederación, que no prospera, que implica un grado menor de integración política que la federación. Intentaron la confederación antes de aprobar la Constitución Federal en 1787. El cuarto principio es la Constitución como norma suprema. ¿Qué quiere decir esto? Que a la Constitución se le reconoce el carácter de auténtico derecho. La Constitución es vinculante. El artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos afirma que la Constitución vincula al juez de modo más fuerte que la ley. O sea, la Constitución es norma y es la primera. Esto es lo que significa, y esto es lo que se expresa diciendo que tiene carácter normativo supremo. Pues bien, ese carácter normativo supremo de la Constitución tiene unas consecuencias que a su vez se van a concretar en unas técnicas de garantía de ese carácter normativo supremo. Las consecuencias son que si la Constitución es la primera norma y es obligatoria, la ley no puede reformar la Constitución. Y la segunda, pues por lo mismo, la ley no puede contradecir a la Constitución so pena de nulidad. Estas dos consecuencias van a derivar en dos técnicas de garantía del carácter normativo supremo a las que se refiere el federalista y que son la rigidez constitucional, la llamada rigidez constitucional, consistente en que la reforma de la Constitución exige un procedimiento distinto del de la ley, más complejo, más gravoso, y la justicia constitucional, lo que los estadounidenses llaman la revisión judicial, el control de la constitucionalidad de las leyes, que en Estados Unidos empezará muy pronto, a principios del siglo XIX, con la conocida sentencia Marbury versus Madison. Bien, ese es el cuarto principio y nos queda ya el último que destacamos, ¿no?, como fundamental de la Constitución de 1787. El quinto y último sería la Declaración de Derechos.
Pues lo cierto es que a pesar de que este elemento de la inclusión de unos derechos en la Constitución como límite al poder y garantía de la libertad del individuo se va a convertir en un elemento esencial del Estado constitucional, de la Constitución en sentido moderno, en un principio la Constitución de 1787 no incluía una Carta de Derechos. Los derechos entran en la Constitución por vía de enmienda. Son las primeras enmiendas a la Constitución que tienen lugar en 1791. En este sentido es muy interesante el debate que precede a su inclusión, a la inclusión de la Carta de Derechos en la Constitución mediante esas primeras enmiendas. Los contrarios a la inclusión de los derechos en la Constitución argumentan que cuando el gobierno no es democrático sí tienen sentido los derechos como límite, pero triunfa la opinión contraria. Incluso cuando el gobierno es democrático son necesarios los derechos como límites a su poder. Pues bien, ahí los 5 principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, y creo que hemos visto cómo funcionan como límites, ¿no? Que tienen el sentido de ser límites. Pues bien, decíamos que después también íbamos a ir a Francia. Vayamos a Francia, pero la visita a Francia va a ser más corta, y va a ser más corta porque sería repetirnos, ¿no? Bueno, en el caso francés, mejor que atender a la o las constituciones, porque se van a aprobar varias muy pronto, mejor es acudir a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pues es más que una carta de derechos, contiene principios políticos, contiene los principios políticos que caracterizaron el cambio político que se está produciendo en los Estados Unidos y en Francia y que da origen al Estado constitucional. En este sentido, es clarísimo el artículo 16, o es fundamental el artículo 16 de la Declaración, que viene a establecer que un Estado que no tiene separación de poderes y que no reconoce los derechos, no tiene Constitución. De esta manera está dando una definición de la Constitución en sentido moderno. Está dando una definición del Estado constitucional. En esto consiste, ¿no? Básicamente, separar el poder, reconocer los derechos. Pues bien, como decíamos, para no repetirnos, en el caso francés vamos a limitarnos a mencionar las diferencias. Hay diferencias en la manera de entender, de interpretar la separación, de aplicar la separación de los poderes, el principio de la separación de los poderes. Así como en los Estados Unidos se hace hincapié en el equilibrio entre los poderes, en el caso francés no hay tal cosa, sino predominio del legislativo. Y ello, pues porque se hace una identificación entre la Asamblea Legislativa y la nación, y a su vez entre, nación y pueblo soberano, ¿no? Bueno, esa es una diferencia en relación con el principio de la separación de los poderes, pero también hay otra en relación con este mismo principio, y es que en Francia no hay descentralización política, ¿no? Bien, primera diferencia o grupo de diferencias. Segunda diferencia fundamental que destacamos, que en Francia la Constitución no va a ser considerada la norma suprema, no se la va a reconocer carácter normativo. Así como en los Estados Unidos la Constitución reconoce su supremacía sobre la ley, y eso va a dar lugar al temprano desarrollo de la justicia constitucional, como hemos dicho, en Francia no se va a reconocer ese carácter normativo supremo a la Constitución, y ello por la misma razón mencionada a propósito de la separación de los poderes, por la identificación que se hace entre Asamblea Legislativa y Nación Soberana, que determina que la ley sea considerada la norma suprema. Pues bien, dejamos ya Francia y creo que con esta revisión rápida hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto, de la caracterización esencial del Estado constitucional. El Estado constitucional sería aquel que tiene una Constitución en el sentido moderno, y ese sentido moderno es el de ser la norma que regula el poder político estableciéndole unos límites determinados, concretamente, y yendo a lo que acabamos de ver, gobierno representativo, separación de poderes y derechos fundamentales. Quedan así recogidas, creo yo, las ideas fundamentales del tema 1. Bueno, y con esto me despido, hasta la próxima tutoría.